Si estás en el mundo de las ventas B2B, en venta consultiva y específicamente en tecnología, y tienes dudas sobre cómo convertir tu equipo de ventas en un equipo de alto desempeño, y tienes más dudas sobre todo de cómo la inteligencia artificial se vincula a todo este proceso o si nos va a reemplazar, este capítulo es para ti. Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, audiencia de Tecnomarketing, el podcast que lleva la tecnología al mercadeo. Hoy tenemos un invitado muy especial, vamos a hablar de un tema que es bastante apasionante, muy interesante, y es sobre la tecnología aplicada a la venta consultiva. Entonces, hola Carlos, buenos días, ¿cómo estás? Oscar, muy buenos Bienvenido al días. podcast. A ustedes mil gracias por la invitación. Encantado de estar acá. Bueno, muchas gracias a ti por aceptar la invitación. Pues Carlos, les cuento un poco, es un profesional. Tú empezaste como ingeniero de sistemas. Luego se pasó al mundo de las ventas. Ahorita nos vas a contar un poco de eso que me parece una Ujú. historia interesante. Y hoy en día es encargado de entrenar, de brindar coaching para equipos de venta consultivo a nivel Latinoamérica, equipos de muy alto nivel. Entonces, Carlos, empecemos. Cuéntanos inicialmente cómo fue ese paso, cómo pasa uno de ser ingeniero de sistemas a ser especialista en ventas. Bueno, es un paso porque creo que el especialista en ventas no se lo dan a uno en la universidad, ¿no? Y fue un tema, yo lo llamo un tema accidental, fue un tema al azar. Yo, como ya dijiste, soy profesional en ingeniería de sistemas y arranqué mi vida en el mundo técnico, o sea, operador de centro de cómputo, hice toda la carrera, desarrollador, programador, testeador de aplicaciones. Y por azares de la vida, resulté en una empresa multinacional por allá, año 94, que era la que en su momento representaba productos gráficos para Colombia, los famosos productos que hoy son Adobe y en su momento existía CorelDRAW. Y entré al área de soporte técnico, o sea, sería dentro de la parte técnica. Y por azares de la vida y por accidente, una persona de servicio al cliente tuvo una incapacidad y el gerente me dijo, quiero a esta persona en servicio al cliente, y entonces entré a servicio al cliente, donde empezó ese mix entre lo técnico y un poco la atención al cliente, como bien se dice. Y de ahí, en esa reemplazo de capacidad como a los 2 meses, el gerente me dice, óigame, ¿no le gustaría probar el mundo comercial? Y yo dije, uy, Dios mío, ¿cómo digo ahora que no? Eso me sonaba a chino, griego, mitología, algo muy complicado, algo complejo. Más ya del tema que llevaba de carrera profesional, lo que sí era evidente es que era dónde estaba la plata, Ujú. en el mundo comercial y en las ventas. Entonces dije yo, pues démosle la oportunidad de probar. Y entonces me di la oportunidad de probar y en ese azar, heme acá, 31 años después, donde empecé esa carrera comercial que me enamoró además, porque entonces cuando ya empecé esta carrera comercial, digamos, algo que no has mencionado todavía, pero es que toda mi vida he sido muy dado también a temas de voluntariado y servicio. Ujú. Y entonces encontrar esa conexión entre lo técnico y lo humano, de sentarse uno con personas como para saber qué es lo que desean hacer, hacia dónde van a ir, por qué el producto o el para qué el producto les sirve, eso empezó a enamorarme. Y desde ahí pues empecé todo este desarrollo y tuve la fortuna, la mayor parte de mi vida comercial, de estar en multinacionales de tecnología que pues nos proveen con toda esa metodología, estructura, disciplina y formación en el tema de venta consultiva. Entonces desde allí empecé a desarrollar ese tema y ahí fue donde llegué al mundo de las ventas, en O ese sea, azar. si te entiendo bien, el tema económico fue lo que te motivó a aceptar el reto, pero lo que te enamoró fue la posibilidad pues de ayudar a las personas a través de tu conocimiento. Exactamente, o sea, en un momento el incentivo y la motivación fue en la parte comercial y ventas, es donde está la plata, es donde se mueve el tema de plata, ¿no? Sí. Más realmente el momento ajá y lo que me enamoró es cuando empecé a sentir esa... por personalidad mía soy muy dado a las relaciones también. Entonces, en ese darme a las relaciones, pues básicamente en este mundo comercial es de relaciones y de generar relaciones de confianza además, ¿no? Va uno aprendiendo con el tiempo. Entonces, a pesar de todos los retos y tropiezos, pues me enamoró. Me enamoró todo el tema de saber que estar con el cliente, servicio, satisfacer necesidades, cumplir expectativas. Y aquí, pues, duré más de 30 años en este camino comercial. Que sigues en ese camino, ¿no? Sí, la verdad sigo en el camino porque igual, ya llevo ya 5 años dedicado de lleno al otro lado de la cancha. Que el otro lado de la cancha quiero decir es desde hace 7, 8 años empecé a prepararme
justamente para ya con certificación y entrenamiento a bordo poder dar esos entrenamientos, coaching y mentoría y capacitación a equipos de ventas y a líderes, normalmente líderes de equipos comerciales, pero líderes en general. Em, pero en ese camino, pues hay que seguir siendo comercial. Mm. Como yo digo, es que el primer cliente es uno mismo. O sea, uno debe estar siendo comercial todo el tiempo, ¿no? Entonces el primer cliente es uno mismo y en ese mundo, a pesar de no estar, pues sigo siendo comercial porque igual sigo promocionando mis servicios ahora de coaching y mentoría. Trabajo con una comunidad de freelancers donde nos apoyamos en temas de crecimiento y liderazgo. Actualmente hago parte del programa de certificación de la Escuela de Maxwell Leadership para Latinoamérica. Y John C. Maxwell, para quienes nos puedan conocer, pues es un referente a nivel de liderazgo mundial por más de 40 años. Y entonces desde allí hemos generado una comunidad de freelancers donde trabajamos justamente en toda la parte de desarrollo de talento, crecimiento humano, enfocado a todo el tema del liderazgo y el tema de emprendimiento. Y es que ayudar es una parte fundamental de las ventas, ¿no? El poder dar un buen servicio, ese servicio de confianza, pero yo creo que la confianza, ¿cómo la divides? O sea, el hecho de no ser ventajoso, el hecho de poder ayudar, que es algo que estabas diciendo en ese momento, que me encanta ayudar. Yo creo que eso es algo que nace en el corazón de uno y poder darlo, pues como tú lo estás dando, es algo que genera un valor muy especial. ¿Y cómo lo haces en la venta? Sí, yo creo que en la venta ocurre como debería ser por esencia en la vida de uno o en el trabajo de un independiente, esté en ventas o no, o en si se es líder o no de un equipo de trabajo. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir con esto y es congruencia. Y cuando hablo de congruencia, en lo que tú hablas del tema de confianza, digo es congruencia en la creación y en el fortalecimiento de esas relaciones de confianza. Y la congruencia es ser congruente entre lo que se piensa, lo que se dice y lo que se hace. Tiene que haber esa congruencia, ¿no? Detrás de las tres. Bien reza el dicho que los buenos líderes son los que enseñan por el ejemplo. Pero enseñar por el ejemplo no es simplemente enseñar por hacer, sino haber congruencia. Si hay esa congruencia de lo que yo pienso, siento o digo y hago, es donde voy a entregar realmente en ponerme los zapatos del otro, ser empático con el otro, entender y escuchar realmente dónde está y hacia dónde quiere ir. Y en ese camino es donde desde el servicios o productos que yo ofrezca y soluciones que yo ofrezca, conecto para poder hacer una propuesta de valor real al beneficio tangible que está queriendo buscar ese cliente. Y ahí Carlos, está la confianza. a mí me parece paradójico que tú mencionas muchos temas pues muchos temas que son humanos y tú te especializas en vender tecnología a proyectos de miles de millones de dólares. Entonces, cómo es ese contraste en el día a día de tener que tener un factor humano tan potente para una venta de tecnología? Más cuando hoy en día hay temas como inteligencia artificial que la gente está asustada porque dicen, ¿será que esto me va a quitar el trabajo? ¿Cómo es ese contraste? Muy buen punto, ¿no? Porque uno dice, entonces estoy en el mundo de tecnología y ahora que estamos viendo este boom de la inteligencia artificial, todo el tema de la automatización. Entonces, primero el expuesto de si voy a tener o no voy a tener trabajo en el corto o mediano plazo como vendedor, por un lado. Dos, el tema de, como soy de tecnología y además estoy en el mundo de la tecnología y vendo tecnología, entonces debo parecer un avatar o un robotcito, ¿no? Que voy... Mm. Y si me preguntas, a esto que tú me preguntas, yo diría es el avance que ha tenido la tecnología. Y yo puedo decirlo después de que llevo 35 años en esto, antes se avanzaba a un ritmo donde cada innovación podía ser 5 años, luego fue cada 3 años, luego fue cada año. Mm. Y ahorita, digamos, en este último, la inteligencia artificial es algo de los Semanal. años 70. Ah. O sea, la inteligencia artificial lleva un tema de 50 años, ¿de acuerdo? Mm. Pero es una moda y es un boom los últimos 2, 3. O sea, es Mm. un mal ya necesario que ya no nos va a dejar. ¿Qué ocurre? Que para mí toda la tecnología nunca va a reemplazar el tema humano desde la parte de ser empático, desde la parte de
la capacidad de análisis y raciocinio humano, de intuición, de emoción, que eso es lo que marca la diferencia. Proveedores de tecnología vendiendo las mismas soluciones, hay muchos. La diferencia la va a marcar la persona que la vende. Por eso formar ese vendedor consultivo es diferente. Porque muchos proveedores ofrecen lo mismo, pero la persona que va a conectar y le pone ese sentido humano es lo que marca la diferencia. ¿Dónde es que hay que sacar provecho de la tecnología? Sobre todo hoy día, en la inteligencia artificial que nos permite preparar campañas, preparar reuniones, hacer las notas de las reuniones. Ya no tengo que sentarme a hacer las minutas por mail de 15 minutos, sino ahora Zoom AI o todo lo que tenga inteligencia saca, manda. ¿Y cuáles son los próximos pasos? Es ayudarse y apalancarse de eso para optimizar tiempos y ser mucho más productivo y prepararse mucho mejor. Y en toda esa preparación, sacar provecho es de lo que debe hacer un vendedor, estar la mayor parte del tiempo en el cliente, escuchándolo. ¿Qué ha pasado? ¿Cómo vas? ¿Qué necesitas? ¿Lo que ya tenemos contigo está satisfaciendo? ¿Dónde hay más por hacer? ¿Dónde estar en diferentes áreas del negocio para encontrar dónde puedo crecer la base que ya tengo en ese cliente? Ahí está el secreto. Y eso no lo hace la tecnología. Eso lo hace la empatía, la generación de relaciones de confianza, la intuición, la cercanía. Ahí es donde, digamos, veo yo que está ese camino, ¿no? Y esa gran pregunta que muchos se hacen y es, ¿la IA reemplazaría al vendedor? Yo creo que estás dando ya la respuesta, ¿no? ¿La IA reemplazaría al vendedor? No. Y no reemplazará al vendedor como no reemplazará muchos cargos que mucha gente tiene miedo. En este caso específico estamos hablando de un tema de grupos de ventas consultivas en el mundo B2B. No, no va a reemplazar al vendedor. Lo que va a hacer es una alianza, un aliado muy grande. Lo que sí es que el vendedor, y no solo el vendedor, las áreas con las que trabaja el vendedor, como son el tema de marketing, si tienes alianzas con canales, preventas por ventas, tienen que prepararse adecuadamente para sacar provecho de esa inteligencia artificial. Reemplazarla no, porque la inteligencia te va a seguir dando información, conocimiento, recomendaciones. La inteligencia artificial siempre va a estar analizando patrones y va a estar aprendiendo como lo estemos alimentando. Más la inteligencia artificial nunca va a llegar al tema, o yo por lo menos soy un escéptico, y claro, ya estoy llegando camino al otro lado del camino, pero soy un escéptico que nunca va a reemplazar el tema de el criterio de sentido común. Sí. Por más que a través de LLMs o a nivel de aprendizajes o estos lenguajes de aprendizaje se le esté todo el tiempo, ¿no?, alimentando. Y haya bases de teras de información. Pero ese sentido común, el tema de intuición, por más que analice patrones y todo, eso lo da la experiencia y eso lo da la parte humana. Estamos hablando de ventas consultivas, ¿no? Tal vez haya otro tipo de ventas que no sean consultivas y estén automatizadas desde hace tiempo, ¿Válido? que Cuando hablamos de lo que son los famosos commodities. O sea, si es un simple producto, un commodity que es un aparatejo o algo que es ponme el pedido y te despacho, es ok. seguramente, Y funciona porque puedes automatizarlo. Pero si hablamos del tema de ventas consultivos, estamos hablando, es un tema de escuchar al cliente, entender dónde está ahora, para dónde va, qué se sueña tener y cuál es lo más lejos que quisiera estar. Y en esa comprensión y entendimiento hay que hacer muchas preguntas. Carlos, no me puedo quedar sin esa pregunta. Y es, yo sé que no tiene que ver con IA, tal vez porque la IA sí hace este tipo de cosas y es formular las preguntas correctas. Pero, ¿tú qué opinas del arte de hacer preguntas para hacer una buena venta consultiva? El arte de hacer preguntas para hacer una buena venta consultiva. Sí, y pongo un ejemplo, el vendedor que llega y ataca y quiere ya vender y ni siquiera ha escuchado al otro cuál es su necesidad, porque esto es un arte, ¿no? Sí, Atributos. me da risa lo que tú dices y es porque nos pasa mucho en los entrenamientos de ventas que yo hago. Y en muchos de los entrenamientos o cuando hago los coaches de mentorías uno a uno, digo yo, no es casualidad que tengamos dos oídos y una sola boca. Porque esto quiere decir que cuando estamos con un cliente tenemos que escuchar más que hablar. Y entonces yo le digo a los vendedores es, de por Dios, después de que digas mucho gusto Carlos Andrade, no empieces a decir que yo tengo los productos maravilla y te llevo a la luna, a Júpiter y a Plutón y vuelvo y te traigo. Sí, Muérdete los labios y empieza a entender quién está a ese otro lado. ¿Quién es esa persona?
Desde su rol, ¿cómo lo están midiendo? ¿Qué le están pidiendo? ¿Qué retos tiene? ¿Dónde se sueña estar? ¿Cuál es la puntilla en la silla que cuando se sienta no lo deja sentarse fresco porque le van a decir, señor, esto es lo que les pedimos de hoy para mañana? ¿Qué necesita resolver y solucionar? ¿No? Entonces, eso se resuelve haciendo preguntas, lo que llamo yo, o lo que llamamos los coaches, preguntas poderosas. A los coaches nos preparan para hacer preguntas poderosas, pero yo a los vendedores los preparo también para hacer preguntas poderosas, ¿no? Que siempre antes de una reunión tú tengas claro cuáles son los dos, tres objetivos que quieres sacar de esa reunión. Y estamos en los primeros pasos de un cliente corporativo y en una venta consultiva, debe ser conocer exactamente cuáles son los intereses y las motivaciones del contacto con el que estoy, conectarlo con los retos de negocio y conectarlos con las limitaciones y donde los se sueña estar. ¿Y qué objetivo necesita cumplir? Y de acuerdo a eso, hacer la serie de preguntas que le permita conocer qué es lo que esa persona quiere y ahí sí conectar la solución o portafolio que yo maneje con lo que va a resolver el cliente. Porque entonces lo que pasa en los equipos de ventas. Se generan y se generan oportunidades de negocio que van y van y van en el tiempo, se difuminan y se pierden. Y es lo que llamamos el famoso accuracy o seguridad en un forecast de negocio, de comercial, que realmente no le está pegando bien. Porque lo que estoy tratando es de manipular, de convencer, de tratar de meter mis soluciones y productos por los ojos al cliente, sin conectar a la inversa. Y eso es muy común. Es Carlos, muy común el pitch acartonado, ¿no? De ese que te lo prendes de memoria y no lo personalizas. Y yo he estado en varias conversaciones donde uno dice, uy, esto parece un robot. O sea, se acaba de presentar conmigo exactamente con él, pero pudo haber personalizado según haciéndonos preguntas, que es, creo que va muy acorde. Pues quitaría, vas a preguntar algo. no, quería hacer un resumen rápido aquí. A ver, tú mencionas que hay temas que no nos puede, en los que no nos puede reemplazar la inteligencia artificial, que son empatía, confianza, cercanía, sentido común e intuición, perdón. Ujú, Totalmente de ujú. acuerdo. Pero en una conversación anterior, tú nos hablabas del liderazgo, y que el liderazgo en el tema de venta consultiva es muy importante por la interacción que hay que tener y también porque, y dentro de ese liderazgo está qué nos motiva. Tú, como bien mencionaste, tú mismo entraste al mundo de las ventas Así es. porque, pues inicialmente pensando en el dinero, pero ya después te diste cuenta que era un tema de ayudar. ¿Cómo esos factores de liderazgo y de una verdadera motivación influyen en la creación de un equipo de ventas consultivas de alto desempeño? Mucho, mucho, muchísimo. Y la verdad es, y debo decirlo porque creo que yo aprendí y me tropecé con ese tema también siendo líder de equipos de ventas y además en un tema multicultural para Latinoamérica. Y en ese camino me estrellé. ¿Por qué? Porque cuando uno, digamos, normalmente cuando llega a ser líder de equipos de ventas es porque normalmente ha sido de pronto seguramente un top performer desde la parte de ventas. Entonces, obviamente, siempre es un ascenso o una promoción. Entonces, ¿qué ocurre? Normalmente, la primer tendencia es a que cuando somos muy buenos vendedores y recibimos esa promoción y llegamos a ser ahora el director comercial o el gerente o el líder de ventas, entonces lo que tendemos es a ser el super vendedor y querer acompañar en las ventas a todo el equipo de ventas. Ujú. Entonces, primer graso error. Pero yo creo que si no todos, bueno, pero yo me enteré que la gran mayoría hemos pasado por ahí. Yo pasé por ahí. Entonces el camino nos enseña y hoy, digamos, eso es lo que yo trato de transmitir a los líderes para que de manera más temprana que tarde puedan entender que otra vez, así como ya hablamos en la conexión con el cliente, ahora hablamos en la conexión líder, tu vendedor. Ujú. Tener esa conversación de la persona y escucharlo, hacer la conexión uno a uno y entender realmente intereses y motivaciones detrás de la persona. Te dije hace un rato que mi interés y motivación para mover al mundo comercial era porque es donde está la plata. Sí. Y siempre va a haber un interés o motivación. Seguramente si yo te pregunto a ti, ¿qué te mueve, te interesa de estar hoy sentado aquí haciendo este podcast? Y a también, tiene que haber un interés y motivación. Siempre nos va a mover detrás un interés y una motivación. Y ese interés y motivación es el que nos mueve a actuar y el que nos mueve a tomar decisiones. Entonces, los líderes de hoy día
que es en lo que yo trabajo en la parte de liderazgo, es moverlos a ser ese líder coach. El líder coach es involucrar a la persona en que sepa el para qué de la unidad de negocio y de la empresa donde está. ¿Por qué esa razón de existir y el para qué? Lo que normalmente llamamos misión, visión que hacen las empresas. Pero Ujú. ese para qué. Teniendo claro el para qué y involucrándote para que tú tomes sentido de pertenencia, ¿cierto? Entonces también empezar a formar y empezar a entender en esa conexión es cuáles son tus grandes fortalezas y donde yo veo que hay unos gaps. Porque entonces ahí quedamos en un tema de un segundo punto que creo yo que también es una parte de error que hay que corregir. Y es que entonces, como estamos en el mundo comercial, creemos que nuestro único objetivo es la cuota de ventas, el revenue, la facturación, mes a mes, semana a semana, trimestre a trimestre. Y entonces nos preocupamos únicamente y lo que bajamos y presionamos es el objetivo de ventas y de facturación. El líder, incluso lo extiendo a un emprendedor, dentro de su plan de negocio para su equipo, tiene que tener establecidos objetivos de revenue, totalmente válido, es lo principal porque tenemos que, es para lo que existimos también, pero debe tener objetivos de éxito de cliente y objetivos de desarrollo de talento humano. Danos ejemplos de esos objetivos, por favor, del éxito del cliente y de desarrollo humano. Correcto. Vámonos al mundo comercial, B2B, que es en el que estamos, en el entorno que estamos comentando. ¿De acuerdo? Entonces, objetivos de revenue clarísimos. Tenemos una cuota anual de $1.000.000. Entonces, es $1.000.000 y vamos a dividir los porcentajes, como lo vamos a hacer trimestre a trimestre, para llegar al final de año a 1.000.000. Y si uno es un buen líder, aquí hago de una vez un paréntesis, digamos, si a mí me bajaba una cuota de 1.000.000, yo no trabajaba sobre esa cuota, sino mi target siempre era 1.500.000. O sea, yo siempre me ponía de target Ujú. 150% para poder tener visión de que voy a hacer mucho más de lo pedido. Primer punto. Segundo punto, objetivos de éxito del cliente. Entonces, ahí ya tengo que empezar a abrir. Porque obviamente voy a tener dentro del grupo muy seguramente una división multiindustria, localización geográfica, tamaños de clientes. Y ahí es donde marketing, por ejemplo, que es el tema de ustedes, es donde marketing me tiene que empezar a ayudar, me tiene que proveer información. Y de acuerdo al segmento o al target donde yo voy a ir, tengo que empezar a establecer objetivos de éxito del cliente. Ejemplo, ¿sí? Sector financiero. Y ocurre en casi todos nuestros países de Latinoamérica hoy día. La tendencia del sector financiero es 0 sucursales. Banca digital. Entonces, un objetivo de éxito del cliente, y como estamos hablando del mundo de tecnología, entonces un objetivo de éxito del cliente es, nosotros tenemos como objetivo de cliente acompañar a las grandes corporaciones financieras o las nuevas bancas, estas digitales, a ser totalmente un banco digital. 100% con una excelencia de servicio al cliente. Y ese es un objetivo. Empieza a enmarcarme ese para qué que hablamos. Y empieza a enmarcarme el tema de propuesta de valor cuando yo voy con el cliente. Y para que marketing se una, y entonces todo el tema de los displays o lo que arma de campañas y todo, vaya enfocado en esos mensajes de objetivos de cliente, lo que yo quiero hacer. ¿Sí? Ok. Si es un tema más geográfico, entonces vamos a expandir la cobertura de seguridad a los municipios más alejados del país. A eso me refiero con objetivos de éxito del cliente. Y cuando hablo de objetivos de desarrollo de talento humano, entonces hablo en el tema de hacer vendedores que desde la parte técnica cada trimestre tengan una certificación en un tema de tendencia de innovación. Inteligencia Ujú. artificial, automatización de datos, analítica, en todo este entorno de tecnología. O sea, no solo es perseguir el revenue, No solo perseguir el revenue, la regla de que oro. es lo que decía yo. El pecado es, nos enfocamos, ¿qué hace? Y es la tendencia del día a día igual nos absorbe, nos pasa a todos. Entonces es cuando yo empiezo a decir en la venta consultiva corremos el riesgo de volvernos el vendedor bombero. Y es el apagaincendios Mm. todos los días de lunes a viernes, todo el día. Entonces es donde también en un tema de planificación pasamos de lo importante a que en todo se nos vuelve urgente, pero lo urgente es innecesario. Mm. Y ocurre, pero también está ocurriendo por el tema de muchos reemplazos de puestos que ha hecho la inteligencia artificial, ¿no? Entonces viene ese desplazamiento, entonces la gente tiene que hacer mucho, o sea, tiene que ser multidisciplinaria. Entonces el vendedor tiene que estar pendiente también del cobro de cartera, del incendio o la caída que hubo por allá en un data center o en un sistema, Mm. de que la implementación del proyecto va 3 meses atrasado, ¿sí?
Y es donde otra vez, si hemos trabajado en los tres objetivos que hablamos anteriormente, y ya con todo el equipo trabajamos no solo el equipo de ventas, sino el equipo extendido, que reúne el equipo con los que ya trabajo preventas, conocimiento, arquitectos, etcétera, etcétera. Eso va a permitir que haya una alineación del norte de objetivos hacia dónde vamos. Y entonces ahí es donde vuelve y juega la parte humana, porque viene la parte de empatía, de relaciones, de conexión y cómo entiendo yo el estilo del otro para comunicar de mejor manera y lograr un trabajo de equipo realmente colaborativo. O sea, lo que estás describiendo acá es que esto va más allá de un entrenamiento netamente en ventas, es un entrenamiento mucho más amplio, pues como profesional y como ser humano. O sea, ser capaz de tener el conocimiento suficiente o de saber qué investigar para acercarse a un cliente y entenderlo permanentemente, cómo interactuar con los otros equipos, con el de marketing que mencionabas, no sé, con los de producción, con todos los otros equipos que existen ahí. Claro, totalmente. Totalmente. Cuando hablamos de un tema, digamos, de un entrenamiento netamente en ventas, ¿no? Esa es la base y es una parte muy importante. Pero quedarme solo ahí de que llega una persona nueva al equipo de ventas y decirte, mira, este es tu portafolio de productos, aprende todo de la A a la Z y este es el speech que debes, o el discurso que debes ir a decir, el enfoque que debes poner y ya con esto vete para el cliente, va a ocurrir lo que tú deseas Mm. ahora. Entonces llega el vendedor culebrero que no deja ni hablar al cliente y de una vez, bla, 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 porque va a ir a contar ese catálogo de la A a la Z. Sí, 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 sí. Entonces debe haber. Ahora, con lo que tú dices, es muy importante. Primero ya hablamos en el tema de la planeación, que la planeación debe establecer ese para qué, desde las diferentes áreas de negocio de una empresa como un todo, la empresa como un todo y en cada unidad hacia dónde va. Entonces eso va a ubicar el sentido de pertenencia y empieza a ser el tema de integración de trabajo colaborativo, por un lado. Por el otro, está el tema en el cual, dentro de esa planeación también, ¿sí? Es poder establecer, además de esos objetivos, poder establecer también es, digamos, como alinear tres componentes básicos que es como trabajamos todas las corporaciones. Y están todas, grande, pequeña, lo que sea. Pero es, primero, el recurso humano. La gente, que es, como siempre se dice, el activo más importante. Mm. Dos, el tema de procesos y procedimientos adecuadamente definidos justamente para que fluya todo lo que debe ser. Y tres, las herramientas y sistemas que soportan esos dos anteriores. Cuando hay alguna falencia en alguno de esos tres componentes, es cuando tenemos un problema. Ok, además, Y ahí es donde hay que alinear eso que tú decías de, no es simplemente un tema de hacer la excelencia de ventas, no, no, no. Es un tema de, ven, cuáles son las herramientas y sistemas que tenemos, estos son nuestros procesos, para justamente poder ser más productivos y maximizar tiempos, optimizar tiempos. bien, Carlos, además de los temas que acabas de mencionar, ¿qué otros consejos le darías a líderes de empresas de venta de tecnología, de venta consultiva? Consejos que le podría dar a líderes, punto de partida, entender, y sobre todo que hoy estamos viéndolo mucho, es que estamos viendo equipos multigeneracionales. Ujú. Pero no solo por ese detalle, ¿sí? Pero es clave que el líder entienda que cuando es líder de gente que le reporta directamente, que todos como personas, individuos, somos distintos. Y entonces que hay que liderar a cada persona de manera distinta. Entonces yo aquí trabajo mucho con los líderes el tema de lo que se conoce un modelo que en Blanchard que se llama el modelo de liderazgo situacional. Y el tema del modelo de liderazgo situacional es el tema de la situación y el entorno de cómo está la persona y de acuerdo a eso tengo que hacer un liderazgo con la persona. Pero haciendo liderazgo con una persona pensando en el resto del equipo. Y de acá qué puedo sacar como potencial, en qué debo trabajar para reforzar o desarrollar, pero eso al tiempo con lo que hago con los otros pueda ser un cúmulo de ayuda justamente para el logro del resultado o del cumplimiento de mis objetivos. ¿Sí? Ujú. Y eso otra vez lo hace el tema de la conexión uno a uno. ¿Sí? Entonces, como líderes debemos entender, y el mismo emprendedor, el mismo CEO, ¿de acuerdo? Que cada uno de nosotros esté en rol ejecutivo, en rol de liderazgo de primera línea o en rol de contribuidor individual, la idea es que siempre vamos a estar entre dos temas que son lo que llamamos como la capacidad. Y la capacidad es el tema de el conocimiento y cómo poner en práctica eso. Entonces, primero yo conozco y sé
ya tengo unos conocimientos adquiridos, pero además de los conocimientos y la experiencia, sé cómo aplicarlo. Ujú. Porque toquémoslo otra vez con la inteligencia artificial. Yo puedo entonces leer y tomarme los cursos de inteligencia artificial y todo, y ya sé. Y sé de LLMs, y sé de prompts y todas las... Y ahora, ¿cómo lo estoy poniendo en práctica? Si sigo usando inteligencia artificial, es para que me dé respuestas como cuando googleábamos o hacíamos Google, o como en un Mm. buscador, o como en Wikipedia. Entonces, entre conocer y ponerlo en práctica, ya hay un camino. Pero esta es la parte de la capacidad. Y el segundo componente es la disposición. Y entonces la disposición va el tema acompañado de la actitud. Y entonces es querer hacer. Entonces, así como cuando hablamos del líder en el tema de congruencia de lo que pienso, lo que digo, lo que hago, es congruente, Ujú. en ese tema también, para los líderes, en un tema de poder maximizar equipos de alto rendimiento, es un tema de lo que conozco, te estoy ayudando a cómo lo pones en práctica, de acuerdo a lo que necesitamos buscar, y además estoy entendiendo que lo quieres hacer y estás en la mejor actitud. Y esa combinación de capacidad y disposición es lo que, estando en el uno a uno, haciéndole coaching a las personas, con los diferentes modelos, Grow, Medi, lo que quieran hacer, y dando coaching, mentoría y feedback constante y continuo, es lo que va a generar el desarrollo de la creación de los equipos de alto impacto y alto rendimiento. O sea, si te entiendo bien, para cualquier persona que quiera ser de alto desempeño en venta consultiva de tecnología, y en general en venta consultiva, porque si te entiendo bien, Ujú, está el conocer, o sea, el saber, ujú, el otro es saberlo implementar, ujú. Saber y el hacer, otro es querer hacerlo. querer hacer. Si falta una Exactamente. de las tres, se nos queda coja la pata, la Nos queda mesa. con la pata, exactamente porque yo puedo querer, Ah, pero si pero no si sé, no dedico tiempo a prepararme, a leer, a entrenarme, yo puedo tener la mejor actitud. mm, Entonces, el líder puede, como decimos, entonces, ese es el líder inspirador. Pero el líder inspirador no es el que, vamos muchachos, lo vamos a hacer, lo vamos a lograr, vamos a hacer la cuota de este trimestre, vamos todos con energía. Claro, eso me puede animar unos minutitos, mm, ¿no? Y ya salí de la reunión y cuando llego a la calle, me encuentro sí, con la realidad. vamos a hacer, pero, ¿Hacer qué? pero ahora hacer qué? O sea, yo llego y me siento con el cliente y sí, a mí me dieron allá un montón de entrenamientos de metodología y todo, ¿y cómo lo pongo en práctica? Si es que allá no me sentaron a practicar o a hacer algunos roleplays o a mirar es cómo tengo una reunión ejecutiva o cómo me siento frente a una mesa a negociar con un ejecutivo un cierre. Pero si yo además de enseñártelo, hago temas de práctica y luego además tanteo es qué tan dispuesto y qué miedos tienes para lanzarte a ruedo y querer hacer, toca combinar las tres. Ujú. Si no en alguna parte va a haber una patica suelta. Tú mencionaste un término cuando estábamos preparando esta entrevista que a mí me encantó y quisiera que nos hablaras un poco más, y es de liderazgo inspiracional. Liderazgo aspiracional. Cuéntanos un poco de ese concepto, por favor. Ese concepto de liderazgo aspiracional va unido como a lo que mencionaba ahora, ¿no? El liderazgo aspiracional es más conectar y entender a la otra persona, o sea, lo que ya había dicho de entender que cada persona dentro de mi equipo es un individuo. Y como individuo es una persona totalmente diferente al otro. Y el punto de partida es de donde iniciamos, hace un ratico acá en la conversación, y es detrás de cada una de esas personas hay unos intereses y hay unas motivaciones. Y esa persona está en una realidad actual, ya con una experiencia, unas vivencias y unas fortalezas desarrolladas y ganadas, más con una oportunidad hacia adelante muy grande de seguir aprendiendo y de desarrollar. Entonces, la habilidad del líder inspiracional es poder conectar y entender dónde yo puedo acompañar a ese otro. Incluso no solo el que sea que porque hace parte de mi equipo. El líder Ujú. inspiracional hace parte de apoyar al equipo, al que reporte y al que no reporta. Y cuando hablamos de líder inspiracional no es porque tenga el cargo de líder o ejecutivo, gerente o manager. Un líder inspiracional puede ser uno de los vendedores consultivos, porque normalmente es un líder indirecto. Si el vendedor trabaja como champiñón solo, como lo digo yo, y nunca está apalancado y ayudándose de un equipo extendido, de un marketing, de un arquitecto, de alguien de conocimiento, y ahí es un líder inspirador, está Ujú. trayendo, está radiando, está ayudando al otro a crecer, a desarrollarse y a formarse. Y cuando el líder inspirador acompaña en ese camino a los otros, a desarrollarse, a crecer, a saber hasta dónde puede llegar, que es lo más lejos que puedes llegar,
y lo acompañe en ese proceso desde ya mis aprendizajes y la experiencia que yo tengo. Ahí viene ese liderazgo inspiracional. No necesariamente hay que ser un líder para ser líder inspiracional. O sea, tú, Oscar, tú, yo, podemos ser líderes inspiracionales en todo momento de nuestra vida y con toda la gente con la que estamos interactuando. Interesante. Bueno, hablemos un poco de la inteligencia artificial en en esa interacción que hay entre marketing y ventas. ¿Cómo dinamiza esto esa relación? Ahí es donde empieza a ver que, digamos, si conocemos y aprendemos y sabemos cómo hacerlo, creo que es no lo quiero llamar bomba atómica, una muy buena bomba de tiempo, Ah, ¿no? O sea, un boom, ¿no? Porque lo que tenemos que sacar provecho es de ya lo que ha avanzado sí. y de todas las herramientas o todas las posibilidades que hay de inteligencia artificial, porque tienes inteligencia artificial desde el tema de hacer analogía o digamos análisis de la información, pero también la generación de videos, de campañas completas en tu end, ¿correcto? Y entonces viene entonces todo el tema de la aplicabilidad de lo que hemos conversado. Entonces, primero tengo que empaparme y conocer qué hay detrás de. ¿Cuáles son las diferentes herramientas de inteligencia artificial que puedo proveer? Inteligencia artificial para análisis de información, inteligencia artificial para análisis y generación de videos, ¿no? Para creación de formas, Ujú. ¿no? Para generación y creación y todo el seguimiento de proyectos. Entonces, toda esa parte de gestión y seguimiento es lo que desde marketing, si lo utiliza, lo aprovecha al máximo, es donde básicamente, pues es que creo que el concepto, y ustedes me dirán si estoy errado o no, pero creo que el primer concepto que uno me pide a marketing es conoce a nuestro cliente, conoce a tu audiencia, Mm. escúchala, entiende qué necesita y segmentala. Y entonces, ¿qué hay detrás de eso? La inteligencia artificial te va a permitir ganar años luz, ahorrar tiempo, hacerlo de una manera más asertiva, eficaz. Y si eso lo conectamos con el tema de ventas, y si ventas está trayendo lo que el mercado le está pidiendo y lo que el cliente está necesitando, entonces es un trabajo de interacción súper enriquecedor. Y otra vez, como lo había dicho, el uso de la tecnología bien utilizada es lo que va a permitir optimizar tiempos, ser más productivos y lo que va a permitir en ganancia es estar más tiempo con el cliente y de cara al cliente. Esa es la gran ganancia. Esa es la gran ganancia. Ok. La mala adopción no quiere decir que es que te vas a perder y no va a funcionar, pero pues te va a generar más tropiezos y va a ser más largo y tortuoso el camino. Y súmale la generación de ideas que puedes tener con la inteligencia artificial en esos momentos que te sientes bloqueado, que dices, esta vaina no está funcionando, pero puedo poner contexto a una IA y que me dé un buen consejo y que me pueda guiar y pueda sacarme de este bloqueo, ¿no? Porque en ventas, ventas es curioso. Pues yo también he estado en ventas mucho tiempo, me fascinan, pero la desmotivación a veces viene. Y es ese Totalmente. momento de decir, necesito como algo que me dé ideas y uno debe tener como ese, o sea, para mí la IA es algo que no se puede negar en el tema de ventas hoy en día. Además que, pues es el tema competitivo ahora, ¿no? O sea, si tu competencia lo está haciendo y tú no lo estás haciendo, pues ahí estás como perdiendo el Claro. tiempo. Y en eso que tú dices, fíjate que es un tema de marcar ventaja competitiva, ¿no? Y entonces va en dos sentidos. Ya lo hablamos desde el sentido primero de la parte interna, ¿no? Cómo saco uso y provecho de la tecnología y lo aplico y me encanta lo que tú mencionas ahora, que es un tema de aquí cuando deseas el tema de ideas y crear. Entonces, buenísimo, porque entonces toca mucho lo que hemos conversado ahora en la mañana y es el tema de justamente el tema humano, de la intuición, de la experiencia y de la vivencia. Porque entonces la inteligencia artificial, si tú puedes dar algunos insights y prompts y todo para crear, y entonces él va a crearte. Pero esa ideación y para crear el prompt, ¿de dónde viene? Del humano. Claro. Mm. Entonces, otra vez sigue siendo parte esencial. Como yo lo alimento desde mi intuición y mi vivencia experiencia, lo hago. Entonces, sacar esa parte ahí, ¿no? Como tipo de ideación para poderlo hacer. Ahora, eso es lo que decía yo, la parte interna que ya hablamos. Parte externa. Sí o sí,
es un tema donde está en todas las industrias, en todos los segmentos, en todas las empresas, seas pequeño, mediano, grande. Incluso yo diría que no solo al B2B, sino inclusive hasta el B2C. El tema de hoy día para su negocio, la adopción de nuevas tecnologías y dentro de eso la inteligencia artificial, la analítica de data, temas de seguridad. Entonces, hablando ya del entorno tecnológico, la idea es cómo yo además de prepararme para sacar provecho interno, es digamos cómo me preparo no solo a entender el portafolio que ya dijimos de la A a la Z, sino el portafolio de la Z otra vez, en la beta consultiva, la empatía de entender al otro y acompañarlo en ese proceso de adopción. Ujú. Porque ahora está muy bien que uno va y logra o sea, buenos vendedores hay y existen muy buenos vendedores que van y te hacen la venta y venden. La solución es el portafolio. Más, si haces un recorrido por el camino y van por muchos clientes, grandes, medianos o pequeños, se pueden encontrar que han adquirido cosas, se han adquirido soluciones tecnológicas subutilizadas, que no se Sí, utilizan. pasa mucho. Entonces, el vendedor consultivo tiene que estar en esa cara frente, aprovechando esas tecnologías nuevas, es también el acompañamiento de la adopción y el aprovechamiento de esa utilización. O sea, la venta no termina con la transacción. No. Hoy día lo que decimos, hoy día la venta incluso empieza en el momento que firmas con el cliente. Y ahí empieza la venta. Si tú quieres ser un vendedor exitoso, la venta empieza cuando firmas con el cliente. Si no hay un acompañamiento, sobre todo estoy hablando en temas de tecnología, si no hay un acompañamiento en la implementación y una correcta adopción para maximizar ese aprovechamiento de lo que compró, a la vuelta del camino el cliente va a ir con otro. Porque es que hay Ujú. muchos en el camino y en la calle que hacen lo mismo. Ven, tengo una pregunta. Hay una figura que existe en ciertas empresas que es el hunter y el farmer. El hunter es el que sale y Equipo consigue el vendedor. negocio y el farmer es el que lo cuida y lo hace crecer. El planteamiento que tú estás haciendo es que en este caso el hunter se convierte en farmer, sigue siendo, o sea, cumple los dos roles. O él cierra el negocio y se lo entrega Mm, a otro equipo no del... necesariamente. Por lo menos puedo decirte que dentro de la industria de tecnología normalmente lo que tú estás encontrando y ante el tema de globalización, normalmente puedes encontrar en ciertos hubs en diferentes países centralizados el tema de lo que llamamos los equipos de desarrolladores de negocio. Y esos equipos de desarrolladores de negocio son, digamos, como son los que hacen el tema de toda la generación de demanda, Ujú. la aplicación de esas campañas para abrir las puertas en el cliente. Y normalmente en equipos se trabaja que esa generación de demanda pasa de ese hunter, pasa como ya a un farmer o digamos a un negociador que es el que va a mantener y va a mantener de pronto, digamos, la relación y el cierre con el cliente. Más, yo no sé, bueno, me pueden matar algunos aquí en todo el tema del tema comercial tradicional, pero es que llamar ahora hunter farmer, pues voy a dar una opinión muy Carlos Andrade. Hunter farmer yo no sé si sea lo correcto hoy. Ok. Si no debe haber es un equipo o un pod de trabajo conjunto que sea un equipo dedicado como a abrirme la puerta y entender al cliente, transmitirme eso para yo seguir cultivando. Y en esa cultivación es cómo mantengo la relación a mediano y largo plazo. Porque decía que puedo ir en contras, pero es una opinión personal mía. Porque el farmer lo que te hace es que el farmer iba a cultivar o es muy transaccional para la firma, te entregué, bye bye. Ujú. Y hoy, si queremos subsistir en este mundo, hay que mantener es una venta relacional, no transaccional. Y la venta relacional implica que tú estés presente. Entonces el farmer, no sé qué vendría después de ese farmer, porque el farmer es el que va a firmar la transacción, pero o si ponemos que el farmer es el que después va a cultivar y va a hacer los sembrados Yo y a tengo mantener el en ganado mi, por mucho tiempo, está muy bien. sí, porque yo tengo en mi mente que el farmer es el que opera la ejecución del servicio y está todo el tiempo permanentemente con el cliente asegurándose de que el proyecto salga bien y claramente Exacto. con intenciones de hacer crecer la cuenta. Es Ujú. más de largo aliento. Digamos que la diferencia que yo quiero hacer es que, o como yo lo entiendo, no sé si es que tengo el concepto errado, es que el hunter cierra el negocio y se lo entrega al equipo para que ejecute y de ahí en adelante es Ujú. responsabilidad de ellos. Que Sí, mi duda va en ese hunter hasta qué momento debería acompañar el proceso, porque lo he vivido en carne propia, que uno cierra un negocio, ujú. pues el tipo de negocios que yo ofrezco en la agencia son muy de venta consultiva también. Entonces yo cierro el negocio y se lo entrego al equipo especializado que tiene como misión que todo funcione súper bien, Y pero el excelente. cliente se resiente cuando yo no estoy ahí.
Entonces yo no me puedo Desligar, desligar totalmente del proceso. desligar. Es un buen punto. Yo no he hecho preguntas hoy y ahorita voy a volver a la pregunta, ¿no? Como buen coach. Y es, ¿cuál crees que sea la razón que el cliente no te dejas desligar? Porque fui yo quien le generó la confianza, Empatía, sí. ¿sí? Entonces, conecta con lo que hemos hablado gran parte de hoy, es la relación de confianza, Sí, total. ¿sí? Entonces, claro, el negocio es un B2B, empresa a empresa, pero la negociación es persona a persona. Ujú. Y eso marca la diferencia. Y eso, como lo hemos hablado ya, eso es lo que no va a reemplazar la inteligencia artificial, la tecnología. No lo va a reemplazar. La venta Bien. persona a persona. Bueno, Carlos, hemos hablado mucho de la situación actual, de cómo deben adaptarse hoy. ¿Cómo es ese vendedor del futuro? ¿Cómo debería ser ese vendedor del futuro el vendedor de venta consultiva? Bueno, ese vendedor del futuro tiene que ser un vendedor que tiene que ser muy estratega en el tema de planificación. Y cuando hablo de planificación es que tiene que ser planificación en tener claramente establecida una estrategia comercial, un plan de negocio muy claro que le permita hacer una gestión y administración del tiempo adecuada. O sea, y todo lo decimos hoy día, ¿no? El tiempo no nos alcanza, los días no nos alcanzan, nos absorbe y todo, ¿no? Y es en esta globalización, en este entorno tan competitivo, lo que tú debes tener claro es cuál es tu estrategia comercial y tu punto único diferencial para generar una propuesta de valor. El que yo vaya y diga al cliente, ¿por qué quieres hacer esto? ¿Por qué ahora? ¿Por qué lo harías conmigo? Ujú. Y esto va a ser ayudado en donde puedes optimizar tiempos, ser mucho más asertivo, ser mucho más productivo, preparándote mucho más con el uso de todo el tema de las tecnologías actuales. En este caso, pues, como hemos hablado, la inteligencia artificial va a ayudar muchísimo, ¿no? En nuestros países de Latinoamérica estamos viviendo unos momentos con unas coyunturas de cambios en entornos políticos, económicos, sociales, legales, medioambientales. Y entonces la inteligencia artificial hoy es la que me permite lo que antes me tomaba mucho tiempo y en ayuda con unidades de marketing entender todo ese entorno, pues hoy la tecnología me permite acelerar mucho más ese proceso, prepararme mucho más rápido para estar en el campo mucho más rápido, ¿no? Carlos, Siempre sigue, sigue. pensando en que debo estar escuchando, entender al cliente dónde está, para dónde quiere ir, qué quiere lograr y acompañarlo en ese proceso. Es lo que va a hacer que haga un logro digamos, exitoso en cumplir el logro de los resultados, ¿no? Y para la parte de los líderes, o ya digamos como lo que hablamos los CEOs, que antes hablamos en ese plan de generar líderes inspiradores o de tener un buen plan, la misión, todo eso que hablamos, pues muy importante siempre tener definidos esos OKRs y sobre todo es, cuando hablamos de los procesos y las herramientas y sistemas que acompañan, cuál es esa gobernabilidad, esa gobernancia para estar monitoreando y traqueando constantemente en dónde vamos bien, dónde hay fallas, dónde está. ¿Sí? Ujú. No esperarme a que todo esté perfecto. La tendencia hoy día es fail fast. Lánzate, prueba, si no está, deja de hacer, continúa lo que funcionó y empieza a hacer cosas nuevas. Súper. Yo no me puedo ir sin esta pregunta. El tema ha evolucionado en el tema de las ventas con Internet, pero creo que, y lo estoy viendo tu perfil en ese momento, de LinkedIn. La marca personal en un vendedor digital, ¿tú qué opinas al respecto? O sea, me llama la atención porque estoy viendo tu LinkedIn y tu LinkedIn es bien bacano. O sea, lo tienes muy bien montado. Muchas gracias. Entonces, Y, te doy la curiosidad, y eso que como, yo digo, tengo que hacer ajustes, tengo que hacer ajustes. pero ¿cómo juega esa marca personal del vendedor? Porque tú decías algo clave, es el vendedor, ahorita que Oscar preguntaba, el vendedor es el que genera la empatía, el que quieren que esté en el negocio, pero también el cliente es del vendedor de una u otra manera. Si el vendedor se me va para la competencia, hay un riesgo bien alto. Pero esa marca personal digital influye demasiado y te lo pregunto porque lo estás haciendo. Entonces, ¿qué opinas al respecto? Mucho.
mucho y creo que tiene que ir también alineado. Creo que aquí otra vez conecta, de pronto no lo hablamos en ese momento, pero otra vez conecta la interacción de marketing con los equipos interdisciplinarios del resto de la compañía, en este caso lo que hemos hablado en ventas. Ahí pega. ¿Por qué? Diría, marketing tiene que ser un ayudante o un advisor en el tema de ayudar al vendedor a generar esa marca digital. Hoy es muy importante esa marca digital y creo que es parte de lo del vendedor del futuro, ¿no? Que tenga esa marca digital. Ya llevamos un buen tiempo en el cual el comprador también es un comprador distinto. No es un comprador como el de antes que esperaba que yo como proveedor fuera a visitarlo para decirle qué le ofrecía. Sino que quién es Sí, este. No, claro, no, y el comprador de hoy día, a raíz del entorno digital, primero averigua, investiga, ¿no? Normalmente, y yo lo hago también cuando soy cliente, ¿no? Y si voy a visitar un proveedor, lo primero que hago es Ujú. estudiarlo para mirarles cuál es su marca digital, quién es, de dónde es, su trayectoria. Y en lo mismo como averigua a la persona, averigua también el portafolio, el producto y el servicio y recomendaciones. Entonces el comprador de hoy día cambió, el comprador de hoy día ya hace tiempo. Es un comprador que primero investiga, indaga y cuando ya tiene un contexto creado, te busca, ¿no? Y a veces se da el mal contexto, ¿no? Esa foto de WhatsApp que no pega con nada, que tú dices, ¿será que este me va a vender esta cosa? Porque son cosas tontas, pero a la final, si yo me doy contacto con alguien y uno dice, uy, a mí me pasó una vez, yo iba a comprar unos muebles para la casa y yo vi esa foto que yo dije, hijo de madre, como que se me van a meter, no me da confianza. Entonces, son cosas como tontas. Mira, entonces esa marca digital que tú mencionas Sí. es justamente generar esa marca, ¿sí? De posicionamiento. Y fíjate que la marca digital tenemos muchos temas en temas de marketing digital y todo y que te generan, ¿no? El LinkedIn que te dicen, el perfil debe tener, y la inteligencia artificial otra vez te ayuda a generar tu perfil, Ujú. ¿de acuerdo? Entonces yo lo puedo estructurar y tener muy bonito ahí. Y puse, como dices tú, la foto, ¿sí? Pero si esa foto, así sea de manera digital, no va hablando, va contando, ¿sí? Y por eso te decía, yo no soy tan disciplinado, me falta todavía, trato en lo posible, hay momentos en que es más, otros menos, pero vuelve y casa con lo que hablamos. La marca digital debe decir que lo que yo soy, lo que pienso, lo que digo y lo que hago es congruente. Y eso es lo que debe mostrar la marca digital. Súper. ¿Sí? Ujú. Entonces, normalmente, que estoy hablando dentro del gremio y la corporación en la que estoy, pero que también estoy opinando de temas de interés y de motivación mía. Y además que yo soy un humano que puedo dar mi opinión personal. No todo es los posts que me genera la inteligencia artificial, que yo tengo la capacidad de raciocinio, soy intuitivo, soy emocional y doy mi punto de vista. Y esa es la diferencia de marcar una buena también marca digital en este caso, desde mi opinión. Súper, súper. Bueno, yo me quedé con varios temas aquí muy importantes. Me encantó el tema de aquellos aspectos en los que la inteligencia artificial no nos puede reemplazar. Empatía, confianza, cercanía, sentido común, intuición Intuición. y liderazgo. Me quedo también con el tema el término que mencionaste, el liderazgo inspiracional. Me parece súper potente y creo que hay un gran mensaje para todos y es el ser vendedor de alto desempeño, venta consultiva, bien sea para tecnología o para cualquier tema, va mucho más allá de únicamente técnicas de ventas. Es ser un profesional y un ser humano completo que sea capaz de interactuar, de entender, de conocer, de estarse formando permanentemente para conocer cada vez más su industria, la del cliente, todo ese tipo de temas. Entonces, Carlos, excelente entrevista. Muchas gracias por acompañarnos. ¿Cómo te pueden encontrar? Ya Camilo habló un poquito de tu perfil de LinkedIn. Cuéntanos cómo te encuentran allí. Claro que sí. En LinkedIn me encuentran a mí como Carlos Humberto Andrade Moreno. Bienvenidos. En Instagram soy Carlos Andrade Coach. También me pueden seguir por ahí. Y encantado estaré, digamos, de conectar con todos ustedes en el momento que requieran. Y pues obviamente en la comunidad que estamos de freelancers tenemos y encontramos charlas muchísimos en todo este tema de liderazgo inspiracional, crecimiento, formación en tema de ventas y pues obviamente en lo que podamos estar presentes, cuenten con eso. Para que sepan, Carlos es coach del equipo comercial de una gran multinacional de tecnología a nivel Latinoamérica, pero también presta servicios de manera independiente en temas de coaching, de ventas, de todo ese tipo de temas que hemos venido hablando. Entonces, nada, pues muchas gracias a todos, gracias por acompañarnos y hasta la próxima.
Mil gracias a ustedes por la invitación. Gracias. Bien, Carlos.